Kiva es un programa creado por universidades de Finlandia para combatir el acoso escolar o el bullying. Ese mismo programa será replicado aquí en nuestro país el año que viene. ¿Y en qué consiste este programa? Ya vamos a consultarle a nuestra compañera Jazmín García, quien estuvo consultando al respecto. Te escuchamos, Jazmín, adelante. Sí, gracias. Y consiste básicamente en tratar de cambiar la dinámica del grupo, atendiendo a que el bullying es un fenómeno grupal, según explicaba, ya que en él hay un acosador o victimario, una víctima, y luego están los observadores que avalan esta conducta. Lo que se busca entonces es ya influenciar en este entorno para que defiendan a la víctima y no estén celebrando la acción del victimario. Esto a través de clases que se desarrollan en las instituciones educativas con materiales didácticos que involucran tanto a docentes, estudiantes y también a los padres de familia. Esto es lo que señalaban los responsables de este programa. Change the group norms because bullying is a group phenomenon. Como el bullying es un fenómeno que ocurre en los grupos, ellos lo que buscan es justamente cambiar este comportamiento en los grupos y este comportamiento en las personas. Cómo defenderse a uno mismo si está sufriendo de bullying o cómo defender a sus amigos si están sufriendo de bullying. Y este programa creado por universidades de Finlandia ya se está aplicando con éxito en varios países de Europa, de Asia y por primera vez llega a Sudamérica, donde Paraguay será el primero en implementarlo. En principio, en 10 instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Esto tiene un costo por los materiales y también por la capacitación que se brinda a los docentes y en el caso de las instituciones públicas será solventado por empresas privadas. Esto es también lo que expresaban sus responsables. Liberty School, Colegio Aula Viva, Trinity School, Colegio Nacional de la Capital, General Bernardino Caballero, Colegio Nuestra Señora Estela Maris, Colegio Doctor Fernando Lima. Y los privados, en una escuela de 500 alumnos, el valor es de 18.500 guaraníes mensuales por niño. No obstante, habrá que esperar para observar los resultados de este programa porque se realizará una capacitación, probablemente ya se esté iniciando en alguna medida a mediados del próximo año, pero su implementación plena será ya con los alumnos y toda la comunidad educativa en el 2018.